Buenos días, compañeros. Profesor presente. Mi nombre es Carlos Eduardo Leño Martínez. En esta ocasión vengo a hablarles un poco de la historia del urbanismo en Colombia. Bueno, tenemos la arquitectura en el periodo prehispánico. Eh, Según rasgos históricos, bueno, la duración de este periodo es un poco incierta, ¿sí? Ya que las huellas más antiguas de poblamiento del territorio colombiano se encuentran en la región del Tequendama, cerca de Bogotá, y datan del siglo VI antes de Cristo. Eh, bueno, el final del periodo es nominalmente el momento de la ocupación española del territorio a comienzos del siglo XVI. Eh, Según indican diversos estudios históricos, los grupos indígenas que poblaron el territorio colombiano antes de la llegada de los españoles se localizaron principalmente en las zonas montañosas de la región andina central y en la costa del Caribe a finales del siglo V, desde la llegada de los conquistadores españoles. La mayor densidad de población indígena se localizaba en la vertiente del río Cauca, las tierras bajas del Pacífico. Los llanos orientales y la Amazonía contaban con una población escasa y bastante dispersa. Bueno, cabe decir que la territorialidad en la era prehispánica estaba ligada directamente a la estructura política, religiosa y económica, ya que de las organizaciones indígenas, las más complejas de ellas, denominadas confederaciones de aldeas, por Gerald Reussel los mató, fueron propias de los grupos muiscas y taironas, que ocuparon proporciones extensas de la cordillera oriental y de la Sierra Nevada de Santa Marta, como los cacicazgos de menor envergadura. Se distribuyeron por el territorio montañoso que recorre el país de sur a norte, donde desde tiempos pretéritos se ha asentado la mayor cantidad de población, y otros grupos también se dispersaron por el resto de lo que hoy constituye el territorio colombiano y ocuparon la selva y las llanuras que flanquean las grandes cordilleras. Eh, bueno, de la arquitectura construida por los grupos indígenas existen en el momento de la llegada de los españoles, han quedado pocos vestigios materiales rescatados, entre ellos los más mencionados de San Agustín, Tierra Adentro, Pueblito y Ciudad Perdida. En la cerámica de la cultura sumaca se encuentran la figuras de edificaciones semejantes a casas y templos. Eh, bueno, pasamos ahora a la arquitectura en el periodo colonial. Se conoce este periodo, a ese periodo histórico es con la ocupación española del territorio colombiano, aproximadamente hasta 1819, en el que se proclamó la independencia de la corona española y se constituyó la república. Lo que hoy es Colombia, digamos que se inició como parte del inmenso territorio de Castilla del Oro y posteriormente pasó a ser parte del virreinato del nuevo inmenso territorio de Castilla del Oro y posteriormente pasó a ser parte del virreinato del nuevo Reino de Granada. Durante los 3 siglos de permanencia de la corona española, los límites del territorio virreinal permanecieron más o menos constantes. Mm, digamos que con la ocupación del territorio americano por los conquistadores europeos se inició prácticamente con el arribo de Cristóbal Colón eh, al Caribe en 1492. La ocupación del territorio colombiano se hizo efectiva a comienzos del siglo XVI, cuando se organizaron las primeras expediciones exploratorias de la costa del Caribe. También se establecieron bases provisionales y se realizaron incursiones repetidas con el fin de tener oro y esclavos para trasladar a Santo Domingo o al continente europeo. Solo en 1510, con la fundación de San Sebastián de Urabá, en el golfo que lleva ese nombre. Bueno, se puede también considerar que iniciado el poblamiento español de este territorio, la duración de casi 3 siglos de esa presencia
definió la mayor parte de los rasgos urbanos y arquitectónicos propios del territorio y de sus pobladores, definiendo también las condiciones del mestizaje y de la diversidad cultural que manifiesta en las formas urbanas y arquitectónicas en cuanto a las técnicas constructivas. Eh, bueno, seguimos acá con esta, que dice que el poblamiento del territorio durante el periodo colonial como que se superpuso a las pautas dadas por la población indígena, ¿sí? Existentes en el siglo XV aproximadamente, con una mayor concentración de población en la región andina y central, en la costa del Caribe, una menor densidad de ocupación territorial en las regiones restantes a finales del siglo XVIII, pues se identificaban en el mapa del actual territorio tres extensas manchas pobladas, en las cuales eran eh, la de Antioquia en el centro occidente, la de Cundinamarca, Boyacá y Santander en el centro oriente, y la franja de la costa atlántica comprendida entre Santa Marta y el Sinú. Otras marchas más pequeñas se formaron en el Valle del Cauca, en el nudo montañoso de Nariño y en la región del Huila. Bueno, en cuanto a la arquitectura en el periodo republicano, eh, podemos deducir que fue algo como, bueno, fue convencionalmente republicano, así como republicano, al periodo de la arquitectura colombiana, el cual se dio en 1819. Creo que ya antes ya había mencionado este dato. Eso fue el año de la Constitución de la República, y en el año 1930 se propuso como indicativo el comienzo de la era moderna. Entonces, digamos que con la independencia y la Constitución de la República, el territorio colombiano cambió sus límites. Posteriormente, con la desintegración de la Gran Colombia y tras sucesivos litigios fronterizos en algo más de un siglo, se definió el contorno actual de lo que hoy se llama Colombia. ¿Sí? Es como que determinaron eso. Entonces, los cambios culturales operados por la independencia se proyectaron de diversas maneras en las formas de arquitectura existente a comienzos del siglo XIX, fenómenos propios que fueron de este siglo, se consideraron así, tales como la colonización de las vertientes cordilleranas, lo cual dio lugar a numerosas fundaciones de pueblos y a la población de terrenos antes no explotados. Digamos que esas corrientes no colonizadoras prolongaron en más de un siglo el periodo formativo de la ocupación territorial en Colombia. Todavía a comienzos del siglo XX se fundaban pueblos y se establecían pobladores en los territorios centrales de la geografía, del país. En esas fundaciones se conservó, perdón, la traza colonial heredada y se desarrollaron otras formas de vivienda correspondientes con las actividades económicas y con los nuevos estratos sociales y culturales. Eh, los procesos de, los procesos de colonización y de expansión de las fronteras agrícolas desarrollados a lo largo del siglo XIX consolidaron las pautas de ocupación territorial iniciadas en siglos antes, ¿sí? Entonces, como grandes concentraciones de población en la región andina central, en la cuenca del río Cauca, en la cordillera oriental y en el borde de la costa del Caribe. Una concentración menor en Nariño y una franja poblada a lo largo del valle del río Magdalena, desde el sur hasta la altura de Honda y La Dorada. Esta forma de ocupación territorial ha sido como, bueno, desde entonces muy primordial en la definición de las áreas económicas y culturales del país. Una de las mayores transformaciones del país en cuanto a lo social y en lo cultural después de la independencia fue llamada como colonización antioqueña. Este proceso de poblamiento y economía se inició en Antioquia
aproximadamente en el siglo XVIII, con la concesión de tierras para agricultura propiciada por la corona española. Digamos que la vida republicana trajo cambios importantes en los modos de habitar y de construir, especialmente después de 1850. En las antiguas plazas coloniales surgieron eh, los parques urbanos del periodo republicano, en los que la recreación y el ocio tuvieron espacios en las ciudades, en las viviendas, y conservaron transitoriamente los tipos y técnicas provenientes del periodo colonial. Y se sumaron gradualmente mejorías en las condiciones habitacionales perdón, que condujeron finalmente al surgimiento de nuevos tipos de viviendas propios ya del final del siglo XIX. Paralela, como haciendo paralelo a esto, se requieren edificaciones para el gobierno y sus dependencias, tales como tenemos ejemplo como el Capitolio Nacional. Es el ejemplo más representativo de esta nueva era, por decirlo así, de edificios públicos, que incluyó posteriormente los destinos a la educación y a la cultura. Bueno, ya teniendo más en cuenta, pasando acá al periodo moderno, tenemos que fue iniciado por ahí aproximadamente en 1930. Vemos que fue en el que fue año, este año fue en el que ya existían algunos ejemplos tempranos de las nuevas ideas de la arquitectura. Este periodo actualmente, bueno, aún no termina, ¿sí? Se puede hablar de diferentes fases o etapas de la modernización, una temprana o primera modernidad, que fue comprendida entre 1930 y 1950. Una segunda etapa de consolidación entre 1950 y 1970. Y una tercera etapa de diversificación a partir de 1970 hasta el momento. Eh, bueno, podemos inferir que para el año de 1930 el panorama de la ocupación territorial en Colombia había cambiado notoriamente. La población del país había aumentado considerablemente. La colonización de las vertientes había poblado nuevas áreas, especialmente en los territorios de Antioquia, Caldas y el norte del Valle del Cauca, las tres grandes regiones económicas del país, centro occidente y costa habían definido su perfil. Las regiones que habían permanecido relativamente aisladas por la falta de buenos medios de transporte habían definido su carácter cultural a lo largo del siglo XVI y consolidado sus rasgos culturales muy fuertes y diferenciados. Perdón. Bueno, la modernidad transformó por completo los modos de habitar, ¿sí? y, de, y de hacer la ciudad. Eh, bueno, cambió los modos de habitar y, y de hacer la ciudad, digamos, cuanto a la arquitectura en Colombia. Ya hacia 1930 se percibía el interés del Estado y de grupos profesionales en sincronizar sus ideas con sucesos mundiales. Entonces se generó la fundación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en Colombia, aquí en Bogotá. En 1934 y 36, respectivamente, se marcó el inicio de un movimiento modernizador eh, que hacia 1950 ya se encontraba en una primera fase de consolidación. Bueno, a partir ya de 1950, cuando la modernización se adoptó en Colombia como señal de progreso y bienestar, para entonces ya se contaba con grandes firmas de arquitectos e ingenieros y un buen número de profesionales independientes que asumieron la demanda del Estado, desde el sector privado y la población misma, a los que respondieron con edificios y viviendas en las que se emplearon las nuevas técnicas constructivas del concreto, el acero y el vidrio, combinadas con espacios y formas ordenados, funcionalmente y concebidos estéticamente. Digamos que, bueno, a manera de conclusión, esta es una época de grandes estructuras, ¿sí? También se generaron grandes construcciones como ya más amplias como aeropuertos, estadios,
edificios para oficinas y ya conjuntos habitacionales en altura. Y ya la ciudad, bueno, las ciudades fueron los principales escenarios de la transformación en las formas de arquitectura en Colombia en el siglo XX. Muchas de las pequeñas formaciones urbanas que existían en 1930 se convirtieron en grandes ciudades, ¿sí? Algo actualmente podemos darnos cuenta de eso y ya son áreas metropolitanas. Entonces, eso fue todo. Muchísimas gracias por su atención y nada, hasta luego.